Viajar es muy rico, es una de mis pasiones, pero emigrar es otro cuento. Trae cosas hermosas, pero también retos a los que me enfrento cada día. Y al igual que yo, son muchas las personas que han migrado y que tienen historias por contar. A ellos va dedicado este podcast, mis amigos sin visa ni pasaporte. Este episodio representa la opinión de quien libremente participa y no determina o compromete la posición de sin visa ni pasaporte respecto a la migración. Hoy tengo una invitada a la que le tengo un aprecio impresionante. Le doy la bienvenida a Marce. Marce, ¿cómo estás? Hola Pauli, muy bien, feliz de estar aquí contigo, pues porque creo que te he manifestado en muchas ocasiones que amo sin visa ni pasaporte, me pareces una tesa y este proyecto me parece hermoso. Entonces para mí es un honor poder estar aquí hoy acompañándote en este podcast. Bueno, sí, para mí es demasiado especial como tu presencia. Primero por lo que dices, porque me has expresado en todo momento, creo que desde que salió el primer podcast, o sea, como que te ha gustado, te ha conectado. Aclaro, Marce no ha migrado, pero hoy tenemos unos temas que nos conectan muy bacanos, que yo le hice la invitación también de ver como su iniciativa y su interés en el proyecto. Y le dije, Marce, yo quiero que hablemos de tales cosas. Entonces, bueno, no, me alegra demasiado, se nos llegó el día porque lo veníamos ya como planeando hacía unas semanitas. Entonces, no, primero quiero que te presentes, que nos cuentes quién eres, dónde vives y a qué te dedicas. Claro que sí, Pauli. Bueno, mi nombre es Marcela Machado Tres Palacios, tengo 38 años, soy de Medellín, aunque no parezca, porque mucha gente cree que por el tono del piel, el pelo, que soy pues no soy de Medellín, pero soy paisa, pues nací aquí, soy separada, tengo un hijo maravilloso de 6 años y bueno, estudié comunicación social, al igual que tú, pues nos conocimos en la universidad y no éramos tan amigas, pero bueno, ahí teníamos la oportunidad de vernos. Y actualmente, pues bueno, no, realmente toda la vida he trabajado en el tema de eventos. Me encanta el tema de eventos. Trabajo en una agencia de comunicaciones que se llama Grupo Videobase y soy la directora de eventos en la Ujú. compañía. Sí, Sí. súper. Como dice Marce, nosotras nos conocimos en la universidad, pero de eso que cuando uno dice nos distinguíamos porque teníamos Sí. incluso amigos en común, pero pues nunca ni vimos clases ni fuimos muy amigas, pero gracias también como al proyecto, pues nos tenemos en redes sociales hace mucho tiempo. Laboralmente incluso estás trabajando con la empresa donde yo trabajaba antes de venirme para acá, entonces eso a mí me alegra un montón. Y te invité por dos temas muy puntuales, pero entonces vamos a empezar desde el principio y es, tú vives en Medellín, lo que estabas diciendo, la gente te ve pues porque Marce tiene su flow, Marce es un postre, o sea, Marce siempre es arreglada, es súper linda, es intacta y tienes demasiado estilo, pero la Marce que estamos viendo hoy no fue la Marce que yo conocí en la universidad, o sea, la Marce era cepillada, igual de linda, igual de postre, pero era con el pelo pues liso. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito es como de tu vida, de tu familia, o sea, en qué entorno familiar creces y también de dónde vienen esas raíces. Claro que sí, Pauli. Bueno, mis papás, quería pues como contarte que no son de Medellín, mi mamá es de Caucasia y mi papá es de Quibdó, Chocó. Entonces, bueno, obviamente por eso el pelo afro. Ujú, Digamos que no he sido muy cercana a la familia de mi papá, incluso no conozco el Chocó, tengo esa tarea porque me sueño, pues, y realmente siento ujú, que mi sangre, pues, es chocuana, ¿cierto? ujú. Pero sí he sido, por el contrario, muy cercana a la familia de mi mamá, Caucasia, también parranda, rumba, bueno, delicioso. Y ahorita pues que mencionabas que cuando me conociste, claro, Marcela Machado no tenía este pelo, y esa es una historia muy bonita porque, bueno, finalmente, digamos que los papás a uno a veces le inyectan un montón de cosas que nada que ver. Entonces, digamos que desde muy chiquitas, mi hermana y yo siempre era el Alicet, la cita en la peluquería cada 8 días, o sea, ese era el plan de las tres, mi mamá, mi hermana y yo. Viernes en la tarde salíamos del colegio y el plan de irnos para la peluquería, pues, a cepillarnos, que el pelo, pues, perfecto, súper liso. Y así duran más o menos 34, 36 años, o sea, toda la vida. La Y yo me vida. ponía entonces extensiones porque entonces el pelo no me crecía, pues porque claro, metiéndole tanto químico y tantas cosas al pelo, Ujú. entonces yo me ponía extensiones, bueno, mi pelito siempre perfecto,
pero cuando tuve a Isaac, mi hijo, me sentí como que en un momento en que dije, qué cansancio, o sea, qué cansancio esto de estar cada 8 días en la peluquería. Entonces, claro, mientras estaba en la cuarentena, pues después de tener el niño, pues a Isaac 40 días en la casa, yo llamaba a la niña que me cepillaba y le decía, Eli, vení, cepillame, o sea, yo no voy a salir, tal cosa y lo otro. Y un día en que yo dije, no, ¿sabes qué? Estoy cansada de esto, qué rico ser yo, o sea, recuperar mis raíces, o sea, verme como soy. Y empecé ese un día cualquiera tomé la decisión de recuperar mi pelo. Eso fue una Ujú. transición literal, 5 años más o menos, porque claro, mientras el 8. pelo va, o sea, va creciendo, se va yendo lo liso, y bueno, y haciéndote de todo, pues como para recuperarlo. Ujú. Entonces, bueno, digamos que también cuando ya empecé a hacer crespa, empecé también a ponerme extensiones crespas, o sea, cosas crespas, hacerme trenzas y cosas, porque me costaba mucho mirarme en el espejo y ver esta Marcela de hoy, o sea, esta Marcela con su Ujú. afro natural, me costaba, o sea, yo decía, no, yo no voy a salir así a la calle, pero entonces yo salía a la calle y veía a la negrita con el pelo afro y yo decía, ¿qué es eso tan divino? Entonces ahí Divinas. empecé, entonces yo decía, pero vení, pero ¿por qué entonces a ella sí la veo linda y por qué conmigo no pasa eso? Y un día cualquiera dije, no más, o sea, ya, qué cansancio esto. Eso fue apenas el año pasado, pues finalizando el año, que dije, me quito esta vaina y voy a ser yo. Entonces, bueno, estoy en ese proceso, me encanta, o sea, me siento feliz arreglándome mi pelo. Es la sensación cuando uno sale a la calle, todo el mundo tiene que ver con tu pelo, Sí, llegas a la claro. oficina y todo el mundo te tiene que decir algo. Entonces, bueno, digamos que por ese lado, Ujú. pues como que te cuento eso. Y de resto, no, pues que otra cosa me preguntaste que Ah, ahí. bueno, no, quería agregar con eso del pelo y es muy teso porque, bueno, pues yo toda la vida, esas son las ironías de la vida, yo toda la vida he sido lisa y yo quería tener ondas. Entonces yo me acuerdo que mi abuelita me hacía, ay, ¿cómo es que se llama eso? Marrones, que se llama Sí, marrones con telas y me hacía las ondas que ya obviamente hoy me puedo claro. hacer con una máquina, pero sí, como que uno culturalmente va recibiendo información y algo que yo he notado, pues lo noté en ti, pero lo he notado en muchas mujeres como tú, y es que hace relativamente poco tiempo ya vienen dejando de aplancharse, de hacer, de someter el cabello a un montón de tratamientos por ser lisas, peleando Ujú. con un cabello y un estilo tan bonito. Y conozco muchas mujeres que incluso ya hay marcas que se dedican es a recuperar pelos crespos y me Así parece es. súper bonito y no, yo te lo he dicho, pues porque ese es como tu flow y además que Marce es una mujer súper alegre, es muy cariñosa, es muy expresiva, entonces yo siento que eso te da como que más personalidad. Qué Te linda, preguntaba por tu gracias. familia, o sea, cómo fue pues tu entorno, cómo fue tu niñez y cómo fue también crecer con dos personas de dos culturas diferentes, que me imagino que se conectan en muchas cosas, pero en otras de pronto que tú notaras esas diferencias. Claro que sí. Bueno, entonces como te contaba ahorita, mis papás pues no son de Medellín. Yo toda la vida he vivido acá, mi hermana pues también toda la vida hemos vivido en Medellín. Sin embargo, yo, por ejemplo, lo que eran las vacaciones de mitad de año y de final de año, no, 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 yo terminaba colegio, universidad y yo ya estaba el otro día viajando para Caucasia. Ese era pues como nuestro plan siempre. Entonces, normalmente viajábamos pues los cuatro, nos íbamos incluso en carro, pues por carretera, que me encantaba el Ujú. plan. Madrugábamos 4 de la mañana y nos íbamos pues como para Caucasia. Y siempre, o sea, siempre nuestros planes era Caucasia, o sea, era como el destino Ujú. de los cuatro, pues. Entonces, claro, tengo muchas cosas de Caucasia, entonces uno llegar allá, el calor, aunque tengo que decir, soy negra chiviada porque no me gusta el calor, o sea, soy, pues no te imaginas, o sea, el calor no, no, nada que ver, me encantan los Además días que, soleados. y además que allá es como pegajoso, pues. Horrible, ay Dios Sí, mío, es sí. una cosa impresionante. Entonces, Ujú. claro, o sea, yo en eso tengo que decir negra chiviada y siempre lo digo porque realmente me encanta más el clima frío, Ujú. pero ir a Caucasia, el hecho del calorcito y todo, igual pues como que hace que tú te sientas como ese sabor, como bueno, es un tema Ujú. ahí como chévere y es muy bacano porque igual la cultura caucasiana es como de reunión en familia, de reunirse y entonces vamos a hacer pescado frito afuera de la casa, con ñame, con suero costeño, con el Ay, queso qué costeño rico. ahí frito, que eso era una delicia. Ajá. Entonces, bueno, ahí empieza uno.
digamos que a conocer un montón de sabores y cosas diferentes que pasan aquí en Ujú, Medellín. ujú, Y eso a mí me encantaba, o sea, yo decía, no, que eso para mí era delicioso llegar y que ya sabíamos lo que iba a pasar cuando llegábamos, porque entonces era descargar ujú, maletas, saludar, entregar regalos, porque siempre llegábamos como con regalos a la familia de mi mamá, pues donde siempre pues llegábamos, porque incluso ellos fueron de construir una casa grande pensando en nosotros, o sea, con habitación para mis papás, con habitación para mi hermana y para mí, porque siempre pues la idea era que en cada ujú, final de año, mitad de año, pues llegáramos a celebrar. Entonces, pues a reunirnos y a visitar. Entonces, el tema de la comida, Pauli, o sea, eso siempre era como el acontecimiento. Entonces, mis papás, me acuerdo que mi papá se iba con el esposo de mi tía, madrugaban, iban a conseguir el pescado, entonces que el bocachico, que la trucha, que el pargo rojo, no sé qué. Y entonces era pues todo el un tiempo que ritual. estuviéramos. Exacto. Entonces hoy vamos a preparar pescado frito, hoy vamos a hacer viuda de llenos de pescado, hoy vamos a hacer sudado de bagre y eso para mí pues era, pues siempre fue maravilloso. Y tengo que confesar que, por ejemplo, la comida de mar para mí es la preferida, o sea, Sí, yo claro. muero por la comida de mar, me encanta. Si por mí Ujú, fuera, pues todo el tiempo comería pescado, mariscos, pues porque todo eso me parece súper ujú, rico. Y era también encontrar, Pauli, como recetas diferentes, o sea, fuera de lo común, no era entonces siempre que el sancocho, que los frijoles, sino, por ejemplo, arroz de celele. O sea, mucha gente no sabe qué es el no, yo celele, no es un sé qué. frijolito, es un Ajá. frijol, es como una especie de frijol y se hace un arroz delicioso. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, o entonces el arroz de camarón, o el arroz de frijol, que muchas veces la gente dice, pues que arroz de frijol es mezclar los frijoles con el arroz. No, o sea, es una preparación que tú empiezas a hacer el arroz y haces por un lado los frijoles, pero llega un momento en que lo Ujú, incorporas antes de que el arroz esté. Entonces, bueno, o la mazamorra de plátano, por ejemplo. Eso es ve. otra cosa que delicioso. Entonces, a mí me encantaba porque siento que desde chiquita, igual soy Tauro, a los Tauros nos encanta comer y comer rico, es como Ujú, descubrir sabores. Entonces, desde muy chiquita para mí eso era como, wow, pues qué rico la cocina, qué rico probar estas cosas diferentes. Y mi mamá aquí siempre nos ha preparado también muchas de esas cosas que ella ujú, obviamente, con las que ella creció. ujú, Entonces, bueno, por el lado de mi papá, digamos que, como te dije al principio, no soy muy cercana a la familia de mi papá, no conozco el Chocó, pero ujú. también de alguna manera, bueno, el pescado obviamente ahí a los dos los une, pero también, por ejemplo, un pastel, pues hablan del pues, el pastel chocuano, pues siempre hay como cosas que tal vez o ellos dos compartían gustos o cosas que tal vez mi mamá probó en el tiempo en que ellos fueron novios y ese tipo de cosas Ajá. que también en la casa se veía o la chicha de arroz, que eso me parece Ujú. Ay, delicioso. pero en Caucasia hacen mucho eso. La chicha la hacen impresionante y eso es Sí. súper refrescante, o sea, eso Ajá. para el calor de Caucasia, encontrar chicha de arroz en la Sí, nevera, eso sí, es sí. demasiado rico. O el Ujú, jugo de corozo, de zapote, también súper rico. ujú. Entonces, digamos que sí, el tema de la comida delicioso y, y digamos que de mi familia, pues eso es lo que te cuento, pues que he Ajá. vivido pues con ellos. Ujú, Bueno, yo a Marcela quise invitar porque precisamente el tema de la comida para mí ha sido súper determinante aquí. Primero porque siento que es de las cosas que más extraño de Colombia. Entonces busco cómo crear esos platos que me acerquen como a mi país, a mis raíces, a los sabores de mi mamá, de mi abuelita. Entonces siento que para mí se volvió terapia y cuando yo te hice la invitación, yo te decía eso, o sea, para mí es un espacio bacano, para mí ya no es una obligación, cuando al principio yo lo he hablado en otro episodio, ¿con quién fue que lo hablé? Creo que con Sebas y con Kelly de Madrid, que yo les decía, o sea, yo me enfrenté a ser ama de casa al otro día de llegar acá, que yo tenía que empezar a cocinar, a cocinarle a mi esposo ujú, que iba para el trabajo y a mi papá que iba a estar esos días acompañándonos, pero para mí era un hobby, algo que hacía yo a veces en mi casa o me antojaba y voy a hacer unos camarones con patacones, entonces los hacía o una pasta o esto, pero era más de hobby. Y aquí me di cuenta que en ese proceso de yo, pues como adaptarme, fue irme a un supermercado a ver qué vendían acá, pues porque yo no sabía, mi esposo solo compraba pasta, salsas de pasta o comida panada ya hecha, entonces yo era como que no, yo no me voy a quedar comiendo eso. Entonces, fue explorar primero yo que encontraba acá, pero siempre buscando qué se parecía a lo que yo pudiera hacer de allá. Y así le fui sacando como mucho el gusto, entonces para mí se volvió un placer la cocina. Entonces,
como que a mí me conecta mucho, Marce, porque ya conociendo tu historia, yo siento y veo pues que tu niñez fue súper determinante, esos espacios que eran diferentes a tu pedacito de Medellín y que te Ujú. volvió, o sea, te nació como un interés y una atracción por la comida. Entonces, quiero que nos contés como el proceso, porque pues yo viví como desde las redes, que un día como que habías lanzado como un emprendimiento y empezabas a poner unos platos súper ricos y yo decía, ay no, qué rico, pero entonces como que los vendías. Entonces, bueno, como que quiero que nos cuentes cómo enlazas esa historia de lo que fue esa niñez tuya a llegar a decir, no, me encanta la cocina y quiero sacar un emprendimiento de esto. Claro, Pauli, sí, mira que es un tema que desde chiquita siento que me ha gustado, o sea, la cocina es algo con lo que siempre me he conectado y me acuerdo mucho que cuando yo estaba en el colegio, yo llegaba desesperada, o sea, no veía la hora de llegar y entrar al apartamento, porque un día cualquiera dije, pues voy a hacer un programa de cocina, pues sola, o sea, yo veía muchos programas de recetas de cocina, Ujú. me encantaba, o sea, a mí eso siempre me conectaba, entonces yo cuando estaba buscando qué ver y entonces están preparando una receta, ahí me detenía, o sea, a mirar y yo decía, qué nota, tan rico esto, tal. Y yo llegaba del colegio y me encerraba en la cocina y hacía pues que supuestamente tenía un estudio pues de grabación y hacía todos los días salchipapa y le hablaba a la cámara, pues incluso el programa se Ajá, llamaba Cocina Rápido y Fácil con Marcela Machado, o sea, me ajá. acuerdo perfectamente. Entonces yo me sentaba, sacaba las papas, las salchichas, las peladas, entonces que partamos las papas en julianas, entonces hagamos unos pulpitos de salchicha, o sea, pues yo estaba en película y Ajá. creo que ahí también está el periodismo, o sea, como el tema de la comunicación, porque eran como Sí, las dos cosas por las total. que yo siempre me inclinaba. Entonces me acuerdo mucho de eso y bueno, y finalmente digamos que disfrutaba el tema de la comida, no le paré muchas bolas como el tema de la cocina y fue pasando el tiempo, ¿cierto? Marce, pero Resulta que vení, cuando, pero te grababas o era una cámara imaginaria. nada, era imaginaria. Pues yo, Y pues me hablabas a la imaginaba pared. a la pared, literal, a la Ajá. pared, y yo me encerraba y me empeliculaba, o sea, Pauli, pero empeliculaba, o sea, yo juraba que la gente me estaba viendo y eso Sí, me sí. parecía como muy bacán y yo partía pues con un amor la papa, que me quedaran entonces las julianas pues súper todas Ajá. finitas, pues todo muy parecido. Entonces, bueno, pues eso era imaginario. Y Ujú, resulta que, bueno, no le paré como muchas bolas al tema de la cocina, fue pasando el tiempo y el tiempo, pero siempre descubrí, me gustaba descubrir sabores, ir a restaurantes nuevos, ir a probar, eso me encantaba. ujú, Y resulta que cuando llegó el momento de casarme, yo me acuerdo, o sea, yo realmente era una niña consentida, o sea, que en mi casa no me faltó nunca nada, afortunadamente, y no me tocaba pensar nunca en nada, o sea, como que hoy domingo Marcela le toca preparar el desayuno, no, eso no me ujú. tocaba. Entonces, cuando yo dije, me voy a casar, la gente decía, ¿qué? ¿Te vas a casar? O sea, no dan un peso por mí porque decían, Dios mío, vos que no sabes cocinar, vos que no sé qué. Mi papá, por ejemplo, me acuerdo que yo montaba una arepa y literal tenía que hacer 4 para comérmela, porque yo montaba la arepa en la parrilla y La yo juraba que la quemada. arepa se volteaba sola, cuando el humo y el olor a arepa quemada era lo que me, ay, pues pucha, ¿verdad que yo tenía una arepa en el fogón? Y eso era de Ajá, siempre, o sea, entonces, digamos que mi papá decía, ay, no, Marcela no sabe ni hacer una arepa y se va a casar. Entonces, ujú, digamos que cuando yo tomé la decisión pues de casarme, me cambié el chip y yo dije, bueno, Marcelita, hágame el favor, ya esto es un cuento distinto, hay que empezar, ujú, o sea, hay que aprender. Entonces yo llamaba a mi mamá todos los días y le decía, mami, ¿cómo se prepara los frijoles? Porque es que algo que tú decías ahorita, uno busca es sentir ese sabor que te recuerda, o sea, que te ujú. recuerda a la sazón de tu mamá, de tu abuela, de Sí. tu tía, de tu papá. Entonces eso me pasaba a mí, yo decía, mami, pero es que no, es que a vos los frijoles no te quedan tan líquidos, sino como más bien espesitos, tienen no sé qué, mami, por favor, deme la receta tal cual. Entonces, así empecé como a meterme a involucrarme en la cocina, pero digamos que hacía cosas como muy normales, tampoco como tan enganchada del todo con el tema. Ujú, ujú, Bueno, entonces pasó el tiempo, igual me defendía, mi mamá incluso me hizo un libro con recetas y cositas así toda linda, entonces yo buscaba la receta, a veces preparaba, pero también pues como con el agita de día a día, tampoco me entregaba mucho como al tema de cocinar. ujú, Pero resulta que fueron pasando los años, yo trabajé en Plaza Mayor y en pandemia, cuando empezó la pandemia y hubo cambio de administración, muchas personas salimos, entre esas salí yo y fue un tema muy complicado
Ujú, porque yo decía, bueno, primero estábamos entendiendo que era pandemia, pues porque yo decía, ¿qué ujú, es esto? ¿Cómo que nos tenemos que encerrar? Para mí eso era como una locura. Y literal, a los 15 días yo me iba de plaza. Y para mí fue también muy duro porque pues me encanta el tema de los eventos. Yo decía, me voy a quedar sin trabajo. Uno de los sectores más apropiados va a ser el de los eventos. Entonces, Marcela, ¿qué va a hacer? O sea, yo decía, pues pucha, ¿yo qué voy a hacer? ujú, Entonces, bueno, yo dije, nada, si esto es así, vamos a ver qué sucede. Pues con la liquidación me defiendo. Bueno, finalmente, pues Juan David estaba con trabajo, entonces yo dije, listo, pues ahí mira uno como qué ujú, pasa. Pero entonces resulta que todos los días, pues yo soy muy católica y muy creyente, entonces unas amigas crearon Orando a Mamá, que es pues en Instagram donde ellas se hacían todos los días hacíamos un rosario. Era súper bonito. Entonces yo me acuerdo ujú, que yo lo hacía con mucha fe y yo decía, bueno, Dios, yo necesito encontrar algo, qué rico que yo pueda hacer desde mi casa, que no me quite sino como mitad del día para que yo el resto pueda compartirlo con mi familia y que me genere ingresos. Bueno, eso se quedó así todos los días como que lo pedía, lo pedía, lo pedía. Ah, bueno, pero algo que me faltó contar es que cuando yo estaba en Plaza Mayor, un tiempo en que me cuidaba demasiado con la alimentación porque quería pues como bajar de peso, empecé como súper juiciosa a pensar mucho en mí, pero entonces yo pedía muchos domicilios, domicilios pues en vinigreta, pues como en estos lugares donde ofrecían comida ujú, saludable, porque para mí, o sea, no, yo no sabía qué era hacer comida saludable, era como lechuga y tomate, o sea, como, y un pollo ujú, asado, como que yo decía, no. ujú, Entonces resulta que cuando yo salí de plaza, yo dije, bueno, pues ahora hay que ser más austeros, o sea, yo no me puedo gastar la plata, así que pues voy a pedir todos los días domicilio, no, ya me toca entonces inventarme a mí los menús, pues o sea, mirar a ujú, ver cómo hago comida saludable. Y la verdad me abrumé porque yo decía, no sé qué es hacer comida saludable. Entonces un día cualquiera empecé a buscar en internet recetas saludables y cosas así y empecé a cocinar para mi ex esposo, pues en ese tiempo esposo y mi hijo. ujú. Entonces yo creaba unas recetas y me empecé como a pelicular y me salían unos platos, pues que yo decía, ¿qué es esto? Entonces Juanda me decía, qué delicia. Isaac, pues en ese tiempo tenía 3 años, pero Isaac se comía el plato, o sea, todo Todo. y no me dejaba nada. Entonces para mí eso era una Ajá, muestra de que lo que estaba haciendo realmente estaba bien. Entonces empecé como a sentir una conexión con la cocina. Entonces, me acuerdo que cuando cumplí años unos amigos, porque yo les conté, entonces yo publicaba, o sea, yo todo lo que preparaba, tomaba foto y montaba ujú, en Instagram, pues en mis redes. Entonces mis amigos me escribían, pues pucha, termina la pandemia y yo quiero probar este plato. Marce, ¿qué es esa delicia? Vení, pero ¿y cómo así que vos cocinás? Entonces la gente empezó como a ujú, preguntarme y toda la cosa. Y me acuerdo que en mi cumpleaños unos amigos me regalaron un libro de Catalina Aristizábal de comida saludable y empecé a hacer un montón de recetas, Pauli, o sea, vos no te imaginas lo que yo empecé a descubrir, dije, es que tengo este talento, o sea, realmente ujú, descubrí que me gusta cocinar y que lo hago bien. Entonces, un día cualquiera, un amigo me llamó, Alejo Castillo, no sé si lo recuerdas de la universidad, que es uno de mis sí, mejores amigos, y ujú, Alejo me decía, no, 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 Negris, o sea, lo que vos estás cocinando está demasiado rico, vos no has pensado meterte por ahí, pues ahora que nos has contado que quieres como hacer algo desde la casa, ¿y por qué no te ujú, metes con la cocina? Y yo dije, no, ni a bala, o sea, yo le dije, ni a bala porque me muero del susto, donde yo le mande un almuerzo a alguien y que le cayó mal, o le salió un pelo, o le salió crudo, o sea, yo decía, ajá, se me desamarra el ombligo, donde a mí alguien me escriba diciéndome eso, y me decía, ujú. no, todo es súper rico, entonces digamos que mucha gente empezó a decírmelo, o sea, me Ah, bueno, llegaban los pero mensajes entonces por un lado, ahí démosle el crédito a Alejo, porque Alejo fue el que te dio el empujón. Pues porque quizás claro. no te hubieras imaginado que podías monetizar ese talento. Total, incluso Juan David también me decía, ve, amor, ¿y por qué no te metes como por ese lado? O sea, ¿y qué tal si haces, no sé, desayunos o algo? Pero a mí me daba miedo, o sea, tengo que confesar Ujú, que me dio mucho susto. Incluso en esa llamada con Alejo, él hasta el nombre me lo dijo. Él me decía, no sé, pensemos en montar la lonchera de Marcela. Cuando yo dije, ajá, la lonchera de Marcela, yo dije, esto me encanta. Y me dijo, bueno, ahí le dejo, piense y tome la decisión. ajá, Entonces, digamos que empecé a pensar y como eso me llegaba por todos lados, o sea, me lo decía mi hermana, me lo decían mis amigos, o sea, por todos lados, como que es esto tan rico. Yo dije, bueno, yo creo que el mensaje y esa oracioncita que estoy haciendo todos los días de pedir que quiero que sí, hacer algo, creo que ya está claro. Entonces, un día cualquiera me senté, yo dije, bueno, pero yo qué quiero que la gente, eh, pues, que viva cuando reciba algo preparado por mí. Entonces, un día me acuerdo que me senté en un sofacito y empecé a rayar, bueno, ¿yo qué quiero? Entonces dije, bueno, quiero primero empezar a buscar un domiciliario
que sea una persona, o sea, que bien presentada. O sea, yo quiero Sí, que sí, sí. cuando Pauli reciba la lonchera de Marcela, pues Pauli se encuentre desde ese momento una experiencia, empieza a vivir una experiencia. Ujú, Entonces, me acuerdo que una amiga me había dicho, ve, niñas, en un chat que tenemos, tengo un primo que salió de Bancolombia y se puso a hacer, pues estaba como haciendo mensajería, rap y no sé qué, para que lo tengan en cuenta. Y un día cualquiera le pedí algo y lo conocí, yo dije, él es la persona que necesito que sea mi ujú, domiciliario. Entonces empecé como a escribir todo. Bueno, ¿y cómo quiero los empaques? Entonces, obviamente pensé mucho en el tema de la sostenibilidad y dije, no quiero nada de plástico, no. Entonces, la familia, parte de la familia de mi ex esposo, tienen en la mayorista un local de desechables. Entonces le ujú, escribí a José y le dije, José, necesito ir a comprar unos recipientes, no sé qué. Me dijo, el día que tenga pico y cédula, venga, que yo le ayudo, pues aquí la asesoro. Y me ujú, acuerdo que cogí, listo, me fui para allá, busqué lo que quería, con qué me conectaba, entonces busqué todo pues súper biodegradable, pues que nada, entonces listo. ujú, Y compré las bolsitas de papel, quería que la gente cuando recibiera la lonchera, entonces tuviera siempre les llegaba un mensaje también pues desde, pues que ujú. la gente lo recibiera y encontrara que había un mensaje para esa persona. Tenemos Y que, y tenés fotos de todo eso, Marci. Sí, claro, porque eso pues es para que fundamental. es Ajá. súper importante, sí, porque era muy bonito realmente, y yo sacaba el tiempo para escribirle a la persona si la conocía, Eso te obviamente, iba a pues decir, le escribas ponerle el mensajito a mano. Ajá. a Ay, mano y no, lo van a ¿cómo es que ver, pues, nunca te porque pedí no domicilio? entiendo, no entiendo, No porque sé, muchas de yo tu combo me tampoco. pedían, sí. Entonces, era muy bonito porque, claro, yo le escribía el mensaje, entonces, si te conocía a ti, te ponía entonces un mensaje, obviamente, más cercano, pues, porque nos conocíamos, pero si yo Ujú, no sabía quién era, yo pedía tu nombre y te ponía, pues, el mensaje. ujú, Entonces, bueno, empecé como a pensar en todo. Me acuerdo que cuando hice la primera compra de cada cosa, dije, voy a comprar solamente 50, o sea, 50 bolsas, 50 empaques, 50 cubiertos, ujú, servilletas y mis loncheras, pues es con jugo, entonces también el empaquecito de vidrio eh, y listo. Entonces dije, bueno, ya tengo la idea y esto es lo que quiero. Estuve pues como contándole a algunos amigos y les conté, bueno, voy a hacer esto, bueno, para que la gente pues obviamente supiera y me empezara como a ujú, pedir. Y me acuerdo que una amiga también muy linda, Laura Jaramillo, me dijo, Marce, ¿y el logo? Pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, porque yo decía, yo quiero que mis recipientes tengan mi sticker, o sea, que tengan la lonchera de Marcela, o sea, que esto sea súper, pues, bonito, ujú, estéticamente agradable a la vista. Entonces, me dijo, no, decime qué querés y yo te lo regalo. O sea, ella es diseñadora, toda linda, o sea, ujú, es que te lo juro que eso fueron un montón de bendiciones. Entonces, Lauri me dijo, ¿qué querés? Entonces yo decía, quiero la negrita con el pelo así. En ese momento yo no tenía mi pelo así, apenas lo estaba recuperando, pero le dije, quiero esto y esto y esto. Ella me hizo un logo divino que también pues lo van a ver. ujú, Y bueno, yo dije, ya creo que ya tengo todo. Vamos a sacar entonces 50 stickers de cada cosa y empecé. Y dije, bueno, ¿y los menús? Pues, ¿qué me voy a inventar? Y empieza a sentarse y a pensar. Venga, ujú. entonces una ensaladita así, pero no quiero que sea una ensalada común. ¿Yo qué le meto? ¿Qué le pongo? O sea, yo realmente en la cocina, Pauli, eso para mí es como arte, ¿cierto? Entonces Crear, meterme y yo sí, crear, claro. exactamente. Entonces yo me Sí. siento y digo, bueno, ¿y qué tal si le echo, no sé, almendras en rodajas? Bueno, y si le pongo uvas pasas, pues uno empieza como ahí a crear cosas y yo quería eso, o sea, que la gente viviera la experiencia todo el tiempo, desde que lo recibía hasta que se sentaba y empezaba a comer. Entonces, listo, yo hice la bullita y saqué. Lo que yo sí tenía claro era como yo estaba sola, yo dije, Ujú, pucha, pues esto no es un restaurante, yo tengo que pensar en sacar un menú por día. Entonces yo todos los domingos publicaba lo que era el menú, los menús de toda la semana para que la gente con tiempo me pidiera y siempre ponía que recibía los pedidos hasta las 9 de la mañana, porque yo dije, pucha, ya de ahí para allá, si me empiezan a pedir, yo no voy a sí, tener tiempo de claro. reaccionar, Ajá. porque Marcela empacaba, porque Marcela cocinaba, porque Marcela hacía todo, o sea, todo. Yo le pasaba al domiciliario, entonces, mira, estos son los pedidos de hoy, le hacía como la ruta de acuerdo a las direcciones, ya él las organizaba, Ujú, o sea, hacer una logística sí. súper desgastante. Cada cosa es una logística, Marce, y cuando uno cocina, pues yo no sé cómo sea tu cocina o cómo era tu cocina, pero cuando estás haciendo muchas cosas a la vez, uno se puede embalar, ¿cierto? Y el espacio. Decime ahora, para cocinar para muchas personas, ¿cómo hacías?
No, eso era una locura, Pauli, eso era una locura porque la cocina del apartamento donde vivíamos era mini, o sea, eso no era la super cocina. Ajá. Teníamos una barra, de pronto eso ahí me salvaba un poquito porque la barra era amplia. Entonces, digamos que yo cocinaba, pero fue pucha, entonces ¿dónde pongo esta olla? Yo entonces ponía una olla en la lavadora, otra por allá en la, Así pues soy yo porque acá, realmente el sí, espacio no me daba, o sea, sí, yo decía, fue claro. pucha. Y ya al momento de servir, ¿yo qué hacía? Yo disponía todos los recipientes en la barra porque yo iba sirviendo cada cosa, pues obviamente del mismo, de la misma, como el mismo puñado para cada cosa, o sea, porque yo no Ujú, le podía poner más pollo al uno, al otro, sí, a veces claro. me pedían en una casa cinco menús, pues 5 platos, entonces que todo Ujú, fuera igual, o sea, que cuando les dispara, pues a todos les llegara igual. Entonces eso era una locura, o sea, eso era un caos, pero un caos que yo disfrutaba, o sea, que yo dije, sí, Dios mío, ¿qué es claro. esto tan delicioso? Y ahí descubrí que definitivamente la cocina era algo que a mí, literal, me hacía vibrar, o sea, me movía las fibras, yo decía, ¿qué es esto? Para mí levantarme todos los días a cocinar, yo me empeliculaba, o sea, yo me Ujú. levantaba súper temprano, hacía ejercicio 1 hora, porque en ese tiempo me cuidaba mucho, me bañaba y Pauli, o sea, yo salía, el gorro, el tapabocas, porque entonces estábamos con el Ah, tema pues claro. del coso, los Sí. guantes, el delantal, yo era impecable, pues porque yo decía, no, esto, o sea, me lo tomé muy en serio y empecé. Sí. Eso fue muy bonito, Pablo, porque como te dije, yo solamente compré 50 empaques y me acuerdo que yo hice mucha bulla en Plaza Mayor porque yo decía, pues yo vivía en Conquistadores Ujú. pasando Parques del Río, o sea, yo pasaba Parques del Río y llegaba a Plaza Mayor. Entonces yo dije, voy a hacer bullita ya, pues todavía tengo gente que conozco, pues que ellos me empiecen como a apoyar con el emprendimiento. Entonces me acuerdo que cuando le empecé pues como a hacer la bullita a los cercanos, primero a los amigos, la gente me empezó a pedir y me empezó a pedir. Y pues primero, Pauli, el miedo que yo tenía de que a la gente le va a gustar, no le va a gustar, le salió crudo, los no sé qué, o sea, cero, o sea, eso fue que Sí. desde el primer día, el primer plato que me pidió, que me acuerdo que la primera persona que me pidió fue Juliana Arismendi, nunca se me olvida, Ujú. empezar a recibir mensajes que también te los voy a compartir, que la gente me decía, ¿qué es esto? O sea, Marce, esto está demasiado rico, esto me recuerda a no sé qué, o sea, o me sabe al arroz que me hacía mi abuela, o me sabe a no, entonces para mí, pues literal, yo me sentaba a llorar. O sea, yo después de entregar Ay, todos no me los, vas a hacer las llorar a mí. loncheras y que Ajá. Esteban, el domiciliario, saliera con eso, yo siempre me sentaba, ya nos sentábamos a almorzar nosotros, Pauli, y entre Ujú. la 1 y las 2:30, 3 de la tarde, yo me sentaba a llorar porque la cantidad de mensajes que a mí me llegaban de las personas diciéndome, ¿dónde tenías ese talento? O sea, ¿por qué te demoraste tanto en descubrirlo? ¿Qué es esta Ujú. sazón? Marce, ¿qué es esta delicia? Esto es impecable, viví una experiencia, entonces como que sentir que estaba logrando Sí, lo que transmitir a querías. través de la comida lo que quería, Pablo, y yo lloraba, o sea, era una cosa impresionante. Me pasaban también cosas tan bonitas como que, por ejemplo, yo a veces era muy confiada y dejaba que la gente me pagara después, o sea, gente que yo no conocía, yo no en vez de pedirle de una, hágame la transferencia, Todo que mal. también tuve exacto, o sea, que Sí. tuve mi cacharro con alguien, incluso influencer, que me duele en el alma, que me pidió una semana y me dijo, quiero todo el menú de todas las No te semanas y pagó. esta es la hora en que no me pagó. O sea, eso a mí me dolió porque yo digo, es que uno estaba haciendo, o sea, tu emprendimiento, estabas Sí, en pandemia, estabas sin trabajo y realmente, pues, o total. sea, eso no, digamos que en su momento sí le hice llegar uno gratis, pues para que obviamente conociera el producto Ujú. y obviamente me hiciera pues como bullita Sí. y le encantó tanto que quiso empezarme a pedir y yo toda confiada y nunca me pagó, o sea, nunca me pagó, pero digamos que me pasó esa vez y de pronto otra vez y nunca más, pero entonces lo que Ujú. me pasaba muchas veces era que la gente, digamos que el menú valía 16.000 pesos, bueno, más yo les decía que si querían adición de sopa, entonces te valía 2.500 pesos más y el domicilio pues que sí se pagaba aparte. Ujú. Cuando me hacían la transferencia, Pauli, a mí me llegaba más plata. Entonces yo decía, ven, disculpa, te equivocaste, el total era este. Y me decía, no, yo la verdad siento que lo que recibí se Vale merece, o sea, más. vale esto. Ay, Ah, no. no, no, no. Ay, ya Entonces me dieron ganas de llorar. de verdad, eso fue tan bonito. O sea, te digo que para mí el 2020, para muchos fue un año muy difícil, pero para mí, a pesar de que al principio fue complicado por el tema de salir de plaza, pues como quedarme sin trabajo, fue el año, o sea, yo puedo decir que es de los años más maravillosos de mi vida, porque lo que yo logré con esto de la cocina y con la lonchera de Marcela, o sea, es una cosa que yo todavía lo recuerdo y me da ganas de llorar, porque es que Ujú. fue muy bonito. Entonces te iba a contar que lo del tema de los 50 empaques que compré, pues yo dije, no, pues de aquí a que yo venda 50 almuerzos, pues eso me da para 3 semanas, decía yo. Pauli, era jueves de la primera semana, Eso yo te ya iba a no tenía, preguntar, ¿que ya no cuántos tenía vendías por nada. día?
Ajá, Pucha, eso fue una locura. Esa primera semana donde la lonchera de Marcela salió, Dios ujú, mío, me tocó salir corriendo porque yo dije, pucha, ya no tengo empaque, ya no tengo nada, entonces corra, vaya, gestione, llame al domiciliario que me ayude porque entonces no tenía pico y cédula, yo no podía salir, entonces le mandaba al ajá, referente, yo hacía los pedidos, él iba y me los recogía, porque eso fue una locura. Entonces fue muy ujú, bonito porque finalmente, digamos que ese tiempo me ayudó a descubrir pues ese talento y que finalmente sentía una atracción muy grande pues por el tema de la cocina y uno ujú. poder transmitir amor y emociones a través de Sí, una comida, o claro. sea, de un menú. Eso me parece demasiado maravilloso y desde ese momento, Pauli, te digo, o sea, a mí entrar a la cocina, así sea, hacerme un café, es mi momento, o sea, me Ujú, encanta, o sea, yo entro a la cocina y ya, o sea, llegué a mi espacio donde soy sí, feliz, donde vibro, o sea, que hago la arepita y la arepita la hago especial, que no, pues que me quede doradita, o sea, ya uno le mete ujú, como tanto amorcito a todo, que de verdad, o sea, agradezco en el alma ese 2020 porque creo que desde chiquita sabía que la cocina me interesaba, pero nunca había tenido la oportunidad de dedicarle ese tiempo, ujú. eh, pues sí, como tan de lleno. Entonces, ahí te cuento, Total, pues como, no. sí, Me emociona mucho porque, porque como que me veo reflejada en esa historia, porque yo lo he dicho y es que para mí en este proceso ha sido súper determinante mi gusto por la cocina. No digo que sea la más top, pero sí sé que me queda rico, a mi esposo le encanta, se lo come todo, o sea, queda el plato pues limpio, pero yo le he sacado mucho gusto a eso. Y también me invento recetas, que te iba a decir eso, que a mí lo que me llama la atención pues de lo que tú haces es que no son, es como un mix, es una fusión, como de cositas súper tradicionales, pero entonces tú le pones como tu toque. el toque. Entonces, las solas fotos, porque nunca probé, desafortunadamente. Algún día espero probarlo. Te haré Pero llegar una lonchera hasta las, Francia. ay, ojalá, las solas fotos provocan, pues porque se ve el gusto y se ve, Marce, también como el amor, en la misma forma de servirlo, o sea, como que esos detalles que cuentas, la misma experiencia que tú querías transmitir como en el proceso. Entonces, casi que sin conocer tu historia, porque mira que no lo habíamos hablado, yo te dije, la magia es No, en el podcast, casi que para vos se volvió una respuesta en un momento tan difícil que fue la pandemia. así Entonces, es. como que fue tu salvavidas y fue el que te ayudó, pues me imagino que económicamente, obviamente, pues porque había una retribución, Claro, pero también sí. mentalmente porque fue una época muy complicada, pues para todos, o sea, esa incertidumbre, ese encierro, o sea, entonces para vos fue como un escape muy grande que dio el fruto de tener un emprendimiento, pues que me parece maravilloso. Y que quizás ahí era donde yo me conectaba y era que, claro, como yo llego acá a ver cómo va a ser mi vida acá, o sea, empezar una vida de cero, entonces yo encontré Ujú. eso en la cocina. Entonces yo dije, bueno, pero acá hay una pasta y hay me pasó un día, había como una cajita de espinacas que, pues, como que lo compramos y estaba ahí congelada, había pasta y había leche de coco. Entonces yo dije, voy a hacer unas pastas con eso. Y tengo, o sea, yo mezclo y te digo pues que yo soy cero, ¿cómo se dice? O sea, yo no tengo táctica, o sea, yo no mido nada. Todo es al cálculo y al cálculo es que me va bien, o Eso sea, me ahí pasa a yo, mí. ah, bueno, entonces no estoy tan mal. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Incluso, Pablo, a veces yo decía, cuando le entregaba las loncheras, qué pena que te interrumpa, yo decía, hijo de pucha, yo no probé el arroz. Entonces yo era como con ese susto porque Ajá. claro, uno como que va simplemente así, como que yo digo, bueno, y si le echo este poquito de esto, creo Sí, que es suficiente, está bien. Y te digo que el resultado, yo creo que eso es como magia, la parte de la magia de sí, la cocina, total. Y es eso súper funciona, intuitivo. Pues, total. porque ya, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Que yo lo decía en el podcast que te digo con Sebas y con Kelly. Al principio yo me estresaba y yo decía, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Pucha, o sea, esa era mi preocupación del día, te digo pues. Y ya antes yo soy como que, bueno, ¿qué tengo y qué me invento con eso? Y me he inventado Ujú. platos, la mayoría cierto. Hay otros que aunque los hago no me quedan tan ricos, entonces quizás no los repito, pero empiezo a tener más habilidad para eso. No me creo cocinera, pues yo no he estudiado nada de eso, como te digo, es Yo súper tampoco. intuitivo, pero también fue tu Ujú. caso, entonces me parece súper bacano y yo también por eso te quería como invitar, porque sí, como que la cocina nos dio muchas respuestas que quizás necesitábamos en nuestros Total. procesos personales. Pero entonces, bueno.
¿Te fue bien en pandemia? ¿Cuánto duró el emprendimiento? ¿O a veces lo haces o no? ¿O cómo ha sido como esa transformación hasta ahora que ya te estás dedicando a otra cosa, pero que sigues disfrutando la cocina pues desde otro punto? Sí, imagínate, Pauli, que, bueno, digamos que el emprendimiento duró así de lleno, pues haciendo todos los días. Yo solo descansaba los domingos, porque pues esto se me volvió un parche tan bacano que yo no quería parar, pero también decía, bueno, hay que hacer un pare, Mm, pues el domingo como a dormir hasta tarde y dedicarle pues como más tiempo a la familia. Resulta que un día cualquiera estaba yo cocinando y me escribieron de Videobase, donde estoy ahora, me escribió alguien, María Laida Puyo, y me dijo, Marce, ¿cómo estás? Mira, ¿qué estás haciendo ahora? Entonces le conté, mira, salí de Plaza Mayor, no estoy trabajando, monté un emprendimiento, estoy feliz y me está yendo bien. O sea, realmente al principio, digamos que, Pauli, el hecho de uno, pues yo toda la vida he estado vinculada a una compañía, a una empresa, y pasar a emprender, eso es muy duro. Pues yo mm. empecé con pie derecho, porque literal, o sea, a mí me fue súper Sí. bien, pero había momentos en que no, o No, sea, es que es cuando estaba inestable. acercando la quincena, cuando estaba Mm, acercando la quincena, yo sabía que la gente no iba a pedir, pues porque ya la gente posiblemente estaba pelada. Entonces, digamos que había momentos en que yo decía, ay, pues pucha, qué angustia esto, porque entonces esto es muy relativo, o sea, ¿será que sí es por este camino? Si este es el camino, no es. Y obviamente yo extrañaba el corre-corre de la gente, de trabajar en eventos, porque es que eso es un voltaje sí, claro. impresionante, es un voltaje Sí, de 220 total. todo el tiempo. Ujú, Entonces, un día cualquiera me escribió pues María Adelaida y me dijo, ve, estamos buscando una directora de eventos, me gustaría compartir tu baja de vida y yo me quedé como, ay Dios, yo aquí qué hago, o sea, soy feliz con lo que estoy haciendo, pero qué rico también tener ese trabajo estable donde vos sabes que quincenalmente vas a recibir esta plata, mm, ¿cierto? ujú, Entonces, digamos que dije, listo, te paso la hoja de vida, no estaba buscando trabajo, pues yo estaba tranquila. Y eso fue a los 8 meses de haber, yo duré 8 meses así súper de lleno con la ujú, lonchera. Bueno, hice la entrevista, pasé, empecé, entonces yo dije, no, ya a mí me da, seguíamos trabajando desde la virtualidad, yo dije, a mí me da para hacer las dos cosas. Y me di ujú, cuenta que no, obviamente ya era asumir un cargo de líder, ¿cierto? Entonces yo ya ujú. era de más dedicación, tenías un equipo que manejar y me di cuenta que no me daba para hacer las dos cosas. O sea, yo todo Claro. el tiempo estaba pegada al computador y yo soy una persona que soy muy responsable. Y si yo le voy a dedicar tiempo a algo, tiene que ser un tiempo de calidad. O sea, yo no Ujú, podía hacer a medias una de las dos cosas. Entonces yo dije, bueno, Marcelita, te toca tomar una decisión. O sigues haciendo la lonchera o te quedas trabajando en videobase. Y yo dije, bueno, voy a seguir con mi trabajo, pues que esto me llegó, tampoco lo estaba buscando. ujú, Empecé con el trabajo y a veces hacía, entonces la gente, claro, extrañando la lonchera, la gente me escribía, ven y Marce, es que mañana es el cumpleaños del jefe, porque eso me pasaba mucho, de empresas grandes me escribían ujú. como, ven, vas a preparar, es que vamos a celebrar el cumpleaños de tal persona, entonces necesitamos tantos menús, no sé qué. Entonces mucha gente me escribía, yo les decía, vea, si ustedes me escriben con tiempo, yo me puedo organizar y Ujú, adelanto desde por la noche al otro día y miro entonces como mi cuadro o que no coincida con reuniones. Entonces traté de hacerlo así, pero Pauli no, eso era un voltaje sí, impresionante. Y uno siendo claro. mamá, esposa, yo decía, pucha, no, o sea, no soy capaz. Entonces digamos que paré un tiempo, pero empecé a implementar en el trabajo a veces decir, bueno, voy a traer, que quiero lonchera para Buenísimo. mañana, voy a hacer tal cosa y empecé a hacerlo. Ujú. No lo he vuelto a hacer porque realmente, pues y ahora que No, estoy eso toma separada, mucho las tiempo, responsabilidades claro. son más, Ajá. yo soy pues mi hijo y el trabajo, entonces pues pucha, es muy complicado, pero lo Ujú, quiero retomar porque definitivamente, Pauli, yo fui muy feliz y llevando amor a diferentes lugares, entonces es algo que está ahí, que yo digo, voy a retomar en cualquier momento, o sea, quiero ujú, mirar si de pronto entonces fines de semana cada 15 días, pero hacerlo, porque ujú, definitivamente eso para mí, o sea, te lo digo, es una cosa que yo no sé ni cómo llamarla. ujú, Es muy bonito, la verdad, lo que siento, y obviamente yo lo hago con la gente. Yo soy de la que le encanta invitar gente a la casa, los amigos, atenderlos, prepararles. ujú. Eso para mí es el super plan. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo no, vamos para mi casa, yo les preparo un menú, porque eso me fascina. O sea, y verle la cara de satisfacción a la gente, como Ujú. cuando se mete un bocado y es ese como Sí, el esa gusto carita ahí, de qué bueno. placer, Ajá. exacto. A mí eso me hace súper feliz, pues lo hago todo el Ujú, tiempo con mi hijo y él es divino. O sea, Isaac tiene 6 años, pero él me dice, mamá, me encanta lo que me preparas, además porque trato de hacer cosas distintas. Entonces el huevo no se lo hago normal, entonces venga, pongámosle, no sé, hagamos un circulito
tomates cherry, pongamos la yemita en la mitad y la clara en el resto, saco una flor, entonces le pongo el tallito, es un Súper pedacito de creativa. cilantro, o sea, exacto, o sea, Ajá. se empieza uno como que no, venga, hagamos estas cosas distintas, entonces que los huevitos gourmet que me enseñó mi mejor amiga, María estuvo en MasterChef, entonces también a veces Ujú. intercambiamos recetas o cuando voy allá pues me hacen unas cosas deliciosas y yo pido las recetas, o me pasa mucho. Y otra cosa, Pauli, que me parece bonito Ujú. y traerlo aquí a este podcast, es que gente que está en otros países a veces me dicen, Marce, vení, ¿cómo puedo hacer tal cosa? O Marce, vení, me puedes decir, obviamente yo sé que no encuentran muchas cosas que tenemos acá, la gente extraña que los frijoles, que los encuentran es enlatados o no sé qué, pero yo digo, ve, inventate esto o hacerle así, y qué tal si le metes esto, y logra, y que la gente me mande la foto y me diga, lo logré, me supo a lo que quería que me supiera, o a Ujú. Medellín, eso me parece súper bacano. Hay Ay, gente que bueno, me escribe Marce, hasta, ya sé para escribirte y decirte, Mar, te voy a preparar una cosa especial. me puedes decir, incluso me Sí. pasó hace poquito algo muy particular con una cliente, y es que ella está, pues se fue ya hace ratico a vivir con el esposo, y un día estaba en mi casa, pues la invité, y bueno, estábamos comiendo delicioso, y me dijo, ay, Marce, ¿sabes qué? Yo no sé hacer huevos con aliños. O sea, yo intento y eso me queda horrible. Decime cómo lo puedo hacer. Y Ajá. yo le dije, "Ah, vas a hacer esto, esto, y primero echas esto y no sé qué". Y a los días me manda foto y me dice, Marce, mi novia está feliz, o sea, estos huevos me quedaron. Y yo decía, Ajá. que es eso tan bonito, o sea, de verdad que me gusta, o sea, no ser egoísta tampoco con eso, y poder de alguna manera, aunque no los prepare yo, Ujú. indicarle a la persona y lograr que esa persona encuentre el sabor que necesitaba o que quería, eso es demasiado Ujú. bonito, o sea, y eso me pasa mucho, gente que está por fuera me escribe, o cuando publico, porque a mí me gusta Ujú. mucho publicar lo que preparo, son como, regálame la receta, yo le regalo la receta, hasta estoy contemplando, qué rico tener un canal de recetas o Un un libro de libro, recetas, sí, me súper bueno. encantaría, porque realmente eso es muy bonito, y que la gente logre sentir el sabor. A mí, pues, como te decía ahorita, me gusta es que el huevo con aliños, me sepa el huevo de con aliños que hace mi mamá, que es el huevo más rico del mundo. Entonces yo la Ujú. llamo y le pregunto, entonces Eso hasta te que iba a uno logra. preguntar, ¿qué dice tu mamá de tu comida? Bueno, mira, es muy charro porque a mi mamá no le gusta la cocina, pero cocina delicioso. O Ujú. sea, ella dice, a mí la cocina me aterra, pero mi mamá cuando quiere cocinar es Ujú. delicioso. O sea, todo lo que mi mamá prepara es muy rico. Y es muy bonito porque, claro, yo le llevaba loncheras y ella me decía, hija, pues como la sorprendida, Sí. como es, ¿eso lo preparaste tú? Literal, o sea, me decía, esto sí lo Ajá. preparé. Y yo, mami, sí, yo lo preparé. Y me decía, no, o sea, yo no lo puedo creer, me encanta. Entonces hay menús que ella a veces dice, vení, ya es ella la que me dice, ¿cómo preparaste ese Ay, arroz cremoso con buenísimo. camarones, con Ajá. espárragos? Ya se cambió como el papel, y eso me parece Sí. súper rico. A veces me dice, como compremos camarones y venite para acá y hacemos tal menú, porque Ujú. finalmente, y mi papá, o sea, súper orgulloso, mi papá era uno de los que me decía, teneme lista una lonchera que yo ahorita voy y me la como allá. Entonces eso pues me Ajá. parece súper bonito, porque es ver de los que no dan un peso por mí, Sí. porque no sabía Sí, hacer una total. arepa, y ahora verlos disfrutar de lo que yo preparo. Mi papá dice, cocinas demasiado rico, mi mamá también, mi hermana, ella no vive acá, y ella entonces dice, ay, no, yo ya quiero ir para que me prepares tal cosa, porque claro, yo le mando fotos todo el tiempo y le digo, hoy estoy preparando, o ella me pregunta, hoy, ¿qué menú preparas? Y a veces Ujú. también me dice, dame la receta, decime tal cosa. Entonces, no, esto ha sido muy bonito, Pauli, de verdad que haber Ujú. descubierto este talento, ay, pucha, para mí ha sido una bendición y me ha traído cosas muy bonitas, la verdad. Me ha acercado Ujú. a muchas personas, porque entonces, digamos, amigos de hace mucho tiempo que tal vez no, entonces algún día me pidieron lonchera y tal, y ya entonces digamos que eso nos volvió a unir, entonces venga, hagamos el parche en mi casa y venga, comamos y probemos. Eso Ujú. de verdad que la cocina, yo creo que trae muchas cosas bonitas, Sí, ¿cierto? Como a la vida, pues no sé, sí, sentimientos, total. emociones. Mira, yo me acuerdo mucho cuando yo entré a trabajar a Línea Directa, que allá le ponen mucho cuidado al tema de la comida. Pues al menos así era cuando yo estaba. Entonces, por ejemplo, en las fiestas es súper importante el tema de la comida, en las reuniones, tanto que había una persona que es una amiguita, Paula Vélez, que ella se dedicaba al tema de alimentación. Entonces, en algún momento, no me acuerdo quién me dijo, lo que pasa es que alrededor de la comida se tejen muchas cosas. Se tejen Total. conversaciones, se tejen proyectos, se tejen acuerdos. Entonces, por eso es tan importante tener ese factor en el trabajo, pues porque era un entorno laboral. Pero mira lo que tú Ujú. dices, o sea, eso te ha traído amigos, te ha traído personas
que se han conectado contigo a través de eso. Entonces me parece súper bacano tu historia y la verdad por eso yo quería como que la contáramos porque siento que para mí ha sido, como te digo, también un salvavidas en muchos momentos, porque de verdad se vuelve una terapia activa, yo ver qué cocino y me invento y que a mi esposo le guste. Cuando estuvo mi mamá aquí, me acuerdo que yo le había pedido que me trajera ciertas cositas de allá y ella me las preparaba, pero yo también se las preparaba, o sea, para mostrarle que yo ya había aprendido. Entonces me ¿Sabías? decía, Qué no, súper belleza. rico, sí, súper rico conocer tu historia. Y bueno, digamos que yo tengo una sección que es obviamente muy enfocada a los migrantes que han pasado por este podcast, pero quiero que la apliquemos en este especial a lo que estamos hablando, ¿cierto? Y es como toda tu experiencia con la comida. Entonces, ¿cuál ha sido el momento más feliz desde que tú descubriste todo esto y el emprendimiento y tus vivencias con la comida? Que te acuerdes. No, yo creo que era lo que mencionaba ahorita, es el recibir de recompensa esos mensajes tan bonitos de satisfacción Ujú, por haber probado lo que yo cociné. Eso yo creo que sí, o sea, lo recuerdo y me genera todavía muchas emociones. Eso me ha ujú, generado mucha felicidad porque nunca recibí un comentario negativo, siempre fueron cosas demasiado positivas. Entonces, eso ujú. ha sido un momento muy feliz y que se hayan agotado esos empaques en No, tiempo pues récord total, qué también. satisfacción, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, Marce, ¿qué fue lo más retador en ese proceso? Pauli, lo más retador era, digamos que, saber las cantidades que uno preparaba. O sea que, digamos que si me pidieron 15 menús, que el arroz sí me, o sea, calcular que Ajá, todo sí me diera, eso me parecía una locura, porque yo dije, pues pucha, el arroz no me va a alcanzar, sí me va a alcanzar. Eso ujú, me pareció un momento en que yo pensé pues incluso un día que me pidieron como 30 almuerzos, que yo me iba a poner a llorar porque yo sentía que no, o sea, calcular, porque ujú. pues no soy experta en esto, yo no Sí, estudié claro, cocina. Entonces eso fue total. un tema complejo, Sí, sí. no, y muy fácil pues uno cocinar para dos, pero cocine pues para 15 y 15 Ah, que vas a vender, hágame el entonces, favor. sí, claro. Pues y uno tiene que ser muy cuidadoso en todo. Y una vez me pasó con Sí. una quinoa, pues pucha, se me acabó, no, y ya iba a llegar el domiciliario, de la carrera vuelva y monte y haga que si estuviera Ay, el fue tiempo, eso fue, pero bueno, son experiencias. bueno, ¿cómo es tu vida ahora? O sea, después de descubrir cómo ese talento y toda esa experiencia que tú dices, yo entro a la cocina y hasta un café es una experiencia para mí. Es muy feliz porque mira que finalmente uno todos los días cocina, pero a mí no se me vuelve una rutina. Para mí eso es Ujú, terapia, incluso yo la llamo terapia dulce porque es como ujú, mi momento, o sea, yo me tengo que meter a la cocina y para mí eso no es qué pereza, ay, ahora que, no, eso es ujú, abra la nevera y empiece a crear. Eso para mí es maravilloso. Te digo sí, que sí, total. súper chévere y eso me ha cambiado mucho la vida, o sea, la cocina para mí es felicidad, o sea, esto me ya es parte de mi vida, de mi día a día y esto es felicidad absoluta. En la mañana cuando me levanto, en el momento del almuerzo, en el momento de la cena, eso es felicidad por todos lados. No, súper. Sí. ¿Cuál ha sido la mejor comida que tú digas? Este plato, pues no lo olvido, que hayas preparado. Bueno, creo que pueden ser dos. El arroz cremoso con camarones y espárragos con leche de coco. No se Oh, me hizo agua pucha, la boca. delicioso. Ese es Ajá. uno de los platos incluso que yo preparaba y la gente, fue pucha. El arroz de coco también me queda súper Ay, rico. bueno, te voy a pedir El la arroz, receta porque por no lo sé favor, y porque hacer. yo lo hago Sí, desde cero, o sea, yo no es que compré el coco, no, deshidratado, no, yo lo hago desde sí, cero, compro sí, el coco, entonces cuando quieras te la comparto, esa receta también me la está dieron unos bien. amigos y Ajá. ese arroz de coco es la locura. Y las lentejas, si vieras que las Sí. lentejas me quedan súper, súper ricas, sí. Ay, no, Creo ya que tengo son esos hambre dos platos. más. Tengo hambre y quiero Cuando comer de quieras, tu Pauli. comida. Tienes que preguntarle a Vane y a Manu, que son tus amigas, que ellas me Que ya te pedían súper lindas compraban. y me ayudaron Ajá. mucho, o sea, ellas me ayudaron mucho, súper bonitas, y ellas me Ujú, compraron, te pueden dar testimonio ahí está bien. de mi sazón. Bueno, Marce, una cualidad que para ti deba tener una persona que se dedique, en este caso, a la cocina. Yo creo que pasión podría ser una persona, pues como apasionada, que Ujú, realmente le meta cariñito y amor a todo lo que hagas. Es que te digo, desde calentar el agua o hacer el café, eso tiene que, ahí ujú, para que vaya inyectada esa sí. dosis de cariño, sí. Ujú. Bueno,
Me voy a inventar esta, pues porque es que la que sigue es muy, no te sale. Algo que nunca volverías a preparar, que tú digas, no, esto no me gusta o no me sale o no me, no, Ay, Pauli, no. Pues nada, la todo te ha verdad es quedado que rico. no he tenido de pronto yo decía, no lo vuelvo a preparar es porque tal vez, digamos que por el empaque no me cabía y hubo un momento que yo dije, ¿yo qué hice acá? Eran las costillas, pues porque finalmente los huesos Ujú, son diferentes, o sea, eso no claro, viene que todo sea, entonces digamos que hubo momentos en que yo decía, ¿yo cómo voy a mandar esto? Porque yo ponía y cerraba, le ponía la tapa y la tapa quedaba chueca o el empaque se sí. abría, entonces digamos que eso, pero en cuestión de cocinar y que yo diga que no, no, realmente todo lo que he preparado me ha salido bien, afortunadamente. Yo Bueno, diría que es no, eso, pues. excelente. Ajá. Sí, ¿Replicas esas recetas que comías en Caucasia o que te hacía tu mamá? sí, todo el tiempo la replico. Entonces, Ujú, cuando voy a hacer un arroz de camarones, entonces me acuerdo o le escribo a la tía y le digo, vení, o a mi mamá, eso todo el tiempo lo tengo ahí, o sea, eso ujú. va conectado. Sí, Y además claro. porque me gusta demasiado la comida de mar, entonces Ujú. todo el tiempo lo estoy replicando y quiero que me sepa a ese sabor que yo probé cuando mi abuela estaba viva y me invitaba a comerme ese plato. Entonces Eso sí, es todo lo el tiempo lo que, quiero replicar. eso es lo que me pasa a mí con el sudado, que mi abuelita me hacía sudado. Entonces, Ay, sí. incluso yo en Medellín no comía sudado, pero sudado con pollo en hueso no me gusta. El pollo en el hueso no Ujú. me gusta. Entonces aquí lo que hago es que lo hago, pero de pechuga. Entonces, Ah, ok, delicioso. O súper, sea, si puedo sí. hacer una vez a la semana, lo hago y me disfruto ese plato y me imagino en mi casa. O sea, eso es de lo que más me Que gusta a sí, es mí. que es uno cerrar los ojos y es literal irse a ese momento, es Sí. volverlo como a vivir. Eso es muy bonito. Pablo, y yo que te quería preguntar algo. En tu Ujú. caso, por ejemplo, que tu papá es de Barranquilla, por ejemplo, por ese lado, ¿qué? O sea, tú, No, de pues es pronto, que ¿qué gustos sí, que me gastronómicos? acuerde. Bueno, el arroz, que yo ya he contado que mi mamá lo hacía con fideos por mi papá, que eso es muy Ujú, costeño, pues. Algo que a mí me encantaba comer cuando íbamos a Barranquilla, allá hay mucho frito, pues los fritos. ujú. Entonces íbamos a comer empanadas de queso. No, 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 la cosa más rica. Entonces mi mamá nos hacía en la casa, incluso cuando vino acá nos hizo, con la misma harina de las arepas, nos hizo empanaditas de queso. Que sí me acuerdo de platos o cosas que son muy costeñas, pues, la Zaragoza, que son unos frijoles chiquitos, son unos frijoles Mm. negritos chiquitos. Entonces allá no ¿O le serán llaman los frijoles, caraotas? No, no, no son allá los le frijoles. llaman Zaragoza. Bueno, no los conozco, Entonces, pues puede ser. eso, lo que pasa es que yo he sido mala para los frijoles, pues como que nunca he sido la más, ahí sí soy paisa pues chiviada, porque los frijoles no, o sea, sí como me gustan de ciertos lugares muy específicos, pero no es que me apasione. Entonces, digamos que la Zaragoza le gustaba a mi papá y se la hacían pues en, espere que la va a buscar, Zaragoza, espere, porque a mi papá sí le gustaba. ¿Qué más así costeño? No, pues la comida de mar también, y yo creo que aquí serías feliz porque aquí hay demasiada comida de mar, preparan mucho Uf, pescado blanco, entonces lo preparan con uy, qué fruticas, con delicia. vegetales, entonces eso sí. Ah, sí, mire, es que la Zaragoza es un frijol, es más chiquito que el frijol normal, pero ellos Ajá. pues no sé cómo la preparan igual, yo no sé si mi mamá alguna vez la hizo, no me acuerdo, pero bueno, ¿qué más así? Ah, bueno, el peto, que el peto es como tipo mazamorra, pero es como con canela. Eso me gustaba. Y Mm, eso lo vendían en un carrito que pasaba como un vendedor ambulante por la casa de los delicioso. abuelos. Muy rico, eso Ese sí me sí, encantaba. incluso en Caucasia creo que lo probaba también, el peto. Ajá, Incluso no me acordaba no, pues hace de mucho la tiempo no palabra, escuchaba sí. la palabra, pero eso es súper rico. No, eso es Sabe delicioso. Eso me gusta y a delicioso. mí me gusta también la mazamorra, pues, entonces es Ay, como Dios mío. similar. Bueno, Sí. ¿qué otra cosa? Ah, bueno, no, pues el bollo. Nunca fui la más amante del Ay, qué bollo, pero en mi deli. casa sí, y los abuelos le mandaban a mi papá, pues como que la encomienda de queso costeño y de bollo, entonces Delicioso. bollo de Mm. maíz o de coco, de yo no sé qué, ta, 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 bueno. Ay, no, me encanta.
El suero en costeño, Caucasia. el Ay, suero costeño juepucha. sí me encanta y un suero con un patacón, pues te digo que top, Pucha, no, no, delicioso. no. A Sí. mí el plátano no me puede faltar, Pauli. O sea, es una cosa que, y eso también es muy porque comerlo en Caucasia era con arrocito Ujú, recién hecho y unas tajaditas de maduro o el plátano cocinado y ujú. suerito. Ah, no, Dios mío, Ay, no, qué qué rico. delicia. ¿Sabes Ya me qué? dio hambre. Esa ha sido mi debilidad aquí porque aquí no consigo plátanos todo el año. Pucha, me muero. Entonces, el año pasado fue que ya descubrí que de marzo a mayo los venden y los traen de Colombia, porque Ah, no, sale la banderita pues de Colombia, pero me solamente en esa encanta. época. Entonces eso, yo pues compré a dos manos, hacía patacones casi que todos los días, yo me muero por el patacón. O sea, eso es de las cosas que más Delicioso, a mí extraño, también. pero el Me resto del encanta. año no puedo comerlo. Entonces, sí, eso sí me da duro acá. ¿Qué más? ¿Qué más? No, yo creo que eso es como lo más, pues que yo recuerde. Me acuerdo Ujú. mucho de, por ejemplo, yo nunca he sido de comer mucho pan y mira las ironías de la vida que me vine pues para el lugar del pan. Hágame el Eh, favor. pero Sí. en Barranquilla vendían es que las mogollas, que son los pancitos redonditos, pero que por encima son como dulcecitos. A mí Ujú. eso me encantaba y me acuerdo que en la Qué esquina de delicia. donde vivían los abuelos en la tienda lo vendían fresquito, entonces yo iba a comprar uno o dos, porque vienen además como pegados. Entonces ese Ajá. pancito me gustaba. ¿Y qué más? Ah, bueno, y ya, pero como comida rápida, que me acuerdo, es que me estoy acordando es de lo que comía allá. Eh, Claro, que cuando. los deditos de queso, que son como decir el palito de queso, pero son chiquitos, pues Ujú. entonces uno iba y compraba era como una cajita llena de deditos. Eso Qué me rico. parecía súper rico. Sí, no, yo creo que eso, pero es lo que tú dices, como que el hecho también de estar en una cultura o tener influencia de una cultura diferente a la tuya o de la ciudad donde vives, también Ujú. te abre como el panorama. Entonces yo creo que también sin esa influencia de tu mamá y de tus idas a Caucasia y esa interacción con la comida, pues no hubieras descubierto también tu gusto, pues porque yo digo que el talento lo tenías, pero estaba ahí como apagadito, pues. Oculto. Sí, así Total. es. Bueno, Marce, y ha valido la pena como todo lo vivido para que llegaras a disfrutar lo que ahora sabes que tú dices, esto pues a mí me engancha total. Absolutamente, Paul. Ha valido mucho la pena. O sea, Ujú, agradezco a la vida, de verdad, que se dio esa oportunidad de descubrir ese talento y, y todos los días disfrutarlo. Es que es una cosa que lo disfruto todos los días. ujú. Todos los No, días. espectacular. Bueno, Sí. Marce, no, antes de la última pregunta, ¿quisieras preguntar algo, saber algo, algo que te genere inquietud antes de cerrar nuestro espectacular podcast? No, Pablo, yo creo que ya lo conversamos durante este rato tan especial. Digamos que sí, con el tema de tu chico es como preguntar, digamos que él con lo que tú preparas de acá, ¿le ha gustado? O sea, Ujú, o ahí no te dicen, pues pucha, yo no me como un sancocho, o no sé, pues de pronto cómo ha sido esa experiencia, porque son dos culturas totalmente distintas. Cuando ujú, tú le preparas a él un plato de acá, ¿qué? O sea, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Lo sí. sorprendes? No, a mí me ha ido súper bien. Yo no sé si es porque a él le gusta todo, entonces casi todo se lo come, pero la verdad es que los franceses son muy exigentes como con la comida y sobre todo como con Ujú. el servicio al cliente. Entonces nosotros es muy chévere porque, por ejemplo, para ir a un restaurante, él no va a cualquier restaurante, él no te entra al restaurante más bonito porque es bonito, sino que él busca en internet recomendaciones. Mm. Entonces en eso es súper exigente, pero conmigo todo se lo come, Ay, qué le belleza. gusta, lo disfruta, ama, por ejemplo, el arroz con pollo, le encanta, Qué rico. el sudado también se lo come, no, es que todo, todo. Y hace poquito que empecé a hacer arepas, muy claro porque, por ejemplo, el chicharrón no le gusta. Entonces yo le digo, mi amor, debe ser que No. no te comiste un buen chicharrón. Y dice, no, Mm. eso es una carne muy seca, porque aquí suelen comer la carne muy jugosa o con alguna salsa. Entonces el tema de la baguette es que ellos untan la baguette en la salsa de la carne o en Ujú. la pasta. Pues no, perdón, en la pasta no, que porque la pasta no se debe comer con pan, pero él sí es muy Sí. de eso. Entonces él dice que el chicharrón es una carne muy seca. Pero, por ejemplo, las arepas, él no sé qué habrá probado porque él decía es que no, es que la arepa es muy simple y mucha gente dice eso de la arepa.
pero pues uno sabe que a la arepa se le echa mantequilla, sal, la mezclas con otras cosas, Le ¿cierto? pones queso, aguacate, O sea, sí. lo que quieras. Entonces, ahora que empecé a hacer arepas, le gustaron. Ah, qué Entonces, rico. e incluso en esos días iba a hacer comida y yo le dije, bueno, ¿quieres que comamos pan o hago arepas? Y es que no, arepas. Y yo, ah, no, entonces Ah, voy bien súper, porque bueno, sí. y también yo era primera vez que hacía arepas, o sea, porque normalmente en la casa pues uno las compra hechas, en Medellín Hechas, pues, claro. y entonces mi mamá me dio la receta y la preparé, me quedaron súper ricas. Acá tengo un grado de dificultad y es que el solo fogón no me permite hacerlas como las hago allá, porque es un fogón eléctrico, entonces no, y tampoco tengo la, ¿cómo se llama La eso? parrilla, pues La como la parrilla, parrillita. entonces, bueno, ahí me quedan, porque me toca en sartén, pues, pero al menos de sabor Ah, me quedan buenas. Entonces, qué y rico. también, como él estuvo tanto tiempo en Medellín, él salía con amigos y estuvieron en esos restauranticos que tienen menú del día, como muy caseros. Entonces a él le Ujú, gusta mucho la comida, sí. Entonces yo siento que eso a qué mí me rico. ha favorecido porque realmente esa es la comida que yo Claro. hago, pues Que es tú sabes preparar. sí, Ajá. total. Entonces no en eso, menos mal nos ha ido bien, pues si él se lo come todo, entonces es buena Qué señal de que queda rico. rico. Me encanta, qué rico, Pauli. Sí. Súper. Bueno, Marce, te quería ya pues como, pues primero agradecer por todo tu apoyo con mi proyecto, porque yo creo que eso que tú sentías cada que la persona te decía, Marce, delicioso, súper rico, me encantó, que a vos te generaba tanta emoción, es lo que yo siento cuando vos me escribís, Pauli, me estoy pues desayunando y viendo el podcast, como que súper entretenido, súper chévere, como que me has expresado cosas que a mí primero me da mucha felicidad, pues porque yo digo, finalmente, este espacio es para todos, no solamente los que migren, y por eso te quería Ujú. invitar, porque yo sé que los puntos de conexión los vamos a encontrar, pero es como ese apoyo pues que me has brindado, sí, yo creo que es del momento pues como cero. Segundo, porque me encanta, porque yo creo que eso que tú describes pues con la cocina y la comida, lo he vivido desde mi proceso, pero también esa pasión con la que tú lo cuentas es la pasión que yo siento con este proyecto. Entonces, claro, para mí es un placer programarme a grabar, que es lo mismo que tú entrar a la cocina. Entonces, como que cuando uno hace las cosas con pasión, se disfrutan mucho más. Eso no es un trabajo, eso no es un sacrificio ni algo maluco. Entonces, súper rico porque todo eso lo transmites y siempre te he visto como una persona muy feliz. Entonces yo creo que el hecho también de haber descubierto ese talento en ti te hace una mujer mucho más feliz, pues porque ya Total. decís, listo, ya sé cómo potenciar, pues como eso lindo que me inspira a servir, a generar lazos, el tema de la experiencia, o sea, para ti no es solo cocinar un plato, sino cómo lo recibe el otro. Entonces, eso Así me es. parece pues espectacular. Y te quería hacer entonces la última pregunta y es que la quiero como enfocar en mi caso es porque cuando tú estás lejos te enfrentas a esos momentos de nostalgia, de tristeza, pues como que es una cosa que uno a veces ni entiende qué es lo que siente, que yo la encontré en la cocina, pero entonces quiero es como que tú le des un consejo a alguien de cómo puede ver la cocina cuando, no solo porque migra, sino cuando tenga esos momentos en la vida, así esté en su propia casa, en su propia ciudad, cómo conectarse con una pasión tan bonita como lo es la comida. Así es. Paulino, primero que todo, pues quería decirte que no, que todo lo que te expreso es con todo el cariño. Realmente, te lo dije desde el principio, admiro profundamente lo que haces, pienso que tienes demasiados talentos y he Ujú. descubierto varios, porque yo creo con Magia Santa también en algún momento, incluso te compré algún producto Sí. y de verdad que te felicito, o sea, lo que haces es muy bonito, a mí me engancha demasiado, incluso ya como que el domingo es mi día para dedicarme a sin visa ni pasaporte, Ajá. haciendo algo, pero lo pongo porque me encanta. Entonces, de verdad que lo hago con mucho amor y pienso que es muy bonito cuando uno le expresa a otra persona eso que lo que tú estás haciendo me está generando en mí. Entonces me parece Ujú, de verdad muy bonito pues hacerlo y lo hago pues desde el corazón. Y ujú, realmente, Pauli, pues mira, yo pienso que a veces hay gente que dice que la cocina, qué pereza, es que, ay no, qué pereza cocinar, pero se tienen que dar la oportunidad. Dense la ujú, oportunidad, porque finalmente es enfrentarse a crear con un montón de utensilios o de ingredientes y crear. Y realmente eso de alguna manera te puede desconectar de cosas que estés sintiendo. Yo, por ejemplo, a veces cuando estoy triste digo, no, voy a cocinar.
y no me queda mal la comida, porque a veces dicen que también depende del ánimo, que si está muy Ah, salada, sí, entonces sí. porque ese día te levantaste triste y sabes que no, o sea, ay, yo no sé, eso es terapia, eso es sentir y coger un producto y empiece a mirar qué puede salir de ahí, coja un huevo y mézclelo con arroz, pero entonces también échele un poquito de queso y póngale cilantro, a ver qué sale, o sea, es Ujú, que se den la oportunidad, que a veces uno no encuentra salidas y escapes, incluso yo, no sé si yo en algún momento te conté que yo el año pasado tuve un trastorno de Ah, depresión severo y estoy como en ese proceso y sí. es rico contarlo y de pronto cerrar con eso, porque siento que la comida para mí ha sido una de las cosas que me ha ayudado mucho en este proceso de depresión Ujú, y ansiedad, porque finalmente yo entro y yo me desconecto y se me olvida lo que me está generando la tristeza o lo que me está generando angustia y ansiedad. ujú. Y es hacerlo, pues no tienes que tener los ingredientes más top, o sea, lo más gourmet y lo más play en tu nevera o en tu, ¿cómo se llama esta vaina? En la alacena, Dale, sí. no es encontrar, sino desde el huevo empiece a descubrir qué puede hacer y les aconsejo que se den la oportunidad, que lo hagan. Obviamente puede que no te apasione tanto como me apasiona a mí, pero seguro que algo sí genera en ti y es o cocinarle a tu hijo, a tu esposo o a tu novia, o sea, Ujú, es hacerlo y van a ver que van de alguna manera, ese amorcito o te va a despertar como un sentimiento que posiblemente ha estado dormido y te va a ayudar a transmitírselo a otras personas, porque uno transmite son solo cosas positivas a través de la comida, o sea, eso, ujú. Sí, nada negativo total. llega por ahí, sí. Ujú. Ay, bueno, Marce, no, mil gracias por el espacio. Espero que te hayas sentido pues como cómoda. Y no, por acá serás bienvenida hasta que pueda probar tus recetas. Al menos me las puedes dar para yo prepararlas acá y poner la foto Claro de que que es sí. receta tuya. No, Pauli, mil gracias a ti, de verdad. Me siento muy feliz de hacer parte de este espacio, de este podcast, porque sí, soy fan número uno y de verdad que fue delicioso. O sea, me encantó este ratico contigo, compartirles pues como parte de mi vida y esta experiencia con el tema de la cocina. Ay, Gracias, de verdad. bueno, despidámonos Te mando un abrazo y entonces. por acá te espero Chao. cuando Ay, quieras con tu sí. chico para prepararles los menús. Me avisas cuando vayan a venir y de verdad que ese sea un plan obligado. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Si te gustó este episodio, suscríbete a mi canal y a mis redes sociales o compárteselo a alguien que le pueda gustar.